Publicada en 1963, Los recuerdos del porvenir de Elena Garro ocupa un lugar central dentro de la narrativa latinoamericana del siglo XX por su tratamiento de la memoria histórica, la violencia política y las estructuras de poder que atraviesan la vida cotidiana de los pueblos rurales. Para Gabriela Mora, cito, México ha saltado con razón a Juan Rulfo. A mi juicio, Los recuerdos del porvenir, La semana de colores, muchos de los cuentos de Andamos huyendo Lola y todo el teatro de Elena Garro bastarían para colocarla a la par del escritor jalisciense. Cierro cita. Ambientada en Iztepec, un pueblo ficticio en el sur de México, marcado por los estragos de la guerra cristera, la novela articula una reflexión compleja sobre el tiempo, la culpa colectiva y la perspectiva o imposibilidad de escapar de un pasado traumático. Desde un punto de vista que dialoga con los estudios centroamericanos, en particular con los análisis sobre violencia estatal, militarización y control social en comunidades rurales, la obra de Garro permite observar cómo los cuerpos de las mujeres se convierten en territorios simbólicos donde se inscriben las disputas de poder. Elena Garro comprendió que la violencia de género era un tema literario de primera importancia. Desde su teatro reunido en un hogar sólido, algunas de sus piezas dramáticas denuncian el feminicidio y la violación. Garro retomará la temática en Testimonio sobre Mariana, Inés y Un corazón en un bote de basura. Esta apuesta temática la hizo también estar en sintonía con la sensibilidad contemporánea. Bien, desde esta perspectiva, el dominio ejercido sobre la figura femenina por instituciones regidas por hombres se configura como un rasgo central de la época, con consecuencias directas en la formalización y en las funciones sociales asignadas a las mujeres. En su obra, Garro cuestiona y revaloriza el papel femenino al otorgar voz y agencia a la memoria, instancia que conduce el recorrido histórico de la narración. Es una presencia femenina la que revela tanto la intimidad como la dimensión social de los personajes y de los espacios que habitan. A través de la memoria, Iztepec y sus pobladores se reaniman de manera cíclica, en un tiempo que se repite incesantemente. Bien. Uno de los rasgos más innovadores de Recuerdos del porvenir es la elección de Iztepec como narrador colectivo. El pueblo habla desde un tiempo suspendido, atrapado entre un pasado y un futuro que nunca llega. Pero esta voz plural no es neutral, porque recuerda, juzga y hasta condena. Su memoria está marcada por la violencia ejercida durante la guerra cristera, pero también por la complicidad silenciosa de sus habitantes frente a los abusos de poder militar. Cabe aclarar que cuando hablamos de una memoria colectiva lo hacemos en el sentido de una sección de huellas dejadas por los acontecimientos que afectaron al curso de la historia de los grupos concernidos, y se le reconoce el poder de escenificar estos recuerdos comunes. En este contexto, la novela se sirve del impacto que tuvo la ley de calle sobre la Iglesia para instaurar un clima de profunda tensión en el pueblo de Iztepec, al mismo tiempo que sitúa figuras femeninas destacadas como ejes del desarrollo narrativo, algo que veremos posteriormente. La pluralidad de personajes femeninos presentes en la obra pone de manifiesto un amplio abanico de representaciones de la mujer en una sociedad atravesada por el machismo. En la primera mitad de la novela, la figura que adquiere mayor protagonismo es la de la enigmática Julia Andrade, amante del general Francisco Rosas, a la que volveremos, antagonista y opresor del pueblo, ¿no? La identidad de Julia se construye fundamentalmente a partir de la mirada y las reacciones del propio Rosas, especialmente en el ámbito de su relación íntima. Cuando el general irrumpe en la habitación que comparten el Hotel Jardín para reclamar su presencia sexual, Julia aparece descrita como una mujer complaciente pero ausente. En consecuencia, el estado de ánimo de Rosas, o el que él cree percibir en ella, influye directamente en su humor y por extensión en la manera que ejerce violencia sobre el pueblo. Así, los días en que Julia despierta la ira del general, se producen los ahorcamientos de los cristeros en Iztepec, hecho que suscita comentarios entre los habitantes como el de la devota Dorotea, quien sentencia, cito, más pecados para Julia, atribuyendo a la protagonista la responsabilidad de cada muerte. De este modo, Julia queda reducida a la imagen de una mujer hermosa, pero culpable de los males ajenos, como si careciera de voluntad, pensamiento o sensibilidad propios. La distancia que la separa del resto de mujeres se subraya también mediante la descripción de las amantes de los hombres de Rosas, ¿no? Cito, sus costumbres, su manera de hablar, de caminar y de mirar a los hombres, todo era distinto en Julia. Cierro cita. Una vez más, su identidad se define en oposición a las demás, como si no poseyera rasgos propios. Un elemento decisivo en la construcción de este personaje es que, a diferencia de otros habitantes del pueblo, los pensamientos de Julia nunca son narrados directamente por la memoria, lo que sugiere un poder singular derivado de su opacidad.
Esta imposibilidad de acceder a su interioridad se traduce en la influencia que ejerce sobre Rosas, quien jamás logra conocer lo que siente ella o piensa. Tal rasgo la distingue como una amante excepcional frente a las demás mujeres del jardín, ¿no? Y refuerza la idea de que, aunque sea tratada como un objeto de deseo, no puede ser completamente dominada ni poseída, pues permanece siempre ausente. Sin embargo, los celos y la lógica patriarcal del general configuran una imagen más negativa y restrictiva de Julia que se extiende al resto del pueblo. Así, pese a su belleza, la mayoría de los habitantes y las otras amantes desarrollan una visión hostil hacia ella, motivada por su negativa a ajustarse al modelo tradicional de la mujer sumisa en una sociedad machista. Precisamente esta transgresión es percibida como una amenaza colectiva capaz de desencadenar desgracias para todos, lo que conduce a que se responsabilice a Julia del destino de Ipek mientras se exime al verdadero culpable, que es el general Rosas, tirano y asesino del pueblo, y cuya violencia se oculta tras la figura femenina a la que se atribuyen sus crímenes. De esta forma, desde una lectura centroamericanista, ¿no? Ipek puede entenderse como una comunidad traumatizada por la presencia constante de las fuerzas armadas que imponen un orden basado en el miedo. La figura del general Francisco Rosas encarna un tipo de autoridad militar que no solo controla el territorio, sino que también controla los cuerpos y las vidas íntimas de los habitantes, en especial los de las mujeres. La militarización del espacio cotidiano produce una normalización de la violencia que se filtra en las relaciones sociales y familiares. La memoria de Ipek no es liberadora, por el contrario, funciona como un mecanismo de repetición del castigo. El pueblo recuerda para justificar su propia pasividad y para reafirmar las normas que rigen el comportamiento aceptable. De este modo, el pueblo sostiene la verdad, o más bien la doctrina que vincula a los individuos con ciertos tipos de enunciación y como consecuencia les prohíbe cualquier otro. En este caso, salirse de la norma, por eso, sirve en reciprocidad de ciertos tipos de enunciados para vincular a los individuos entre ellos y diferenciarlos por eso mismo de los otros restantes, o en una palabra, la doctrina de la verdad del pueblo, la memoria que éste recuerda, efectúa una doble sumisión, la de los sujetos que hablan los discursos y la de los discursos del grupo, cuanto menos virtual, de los individuos que lo hablan. En este contexto, la maternidad se convierte en un punto neurálgico, porque ser madre o fallar en serlo, según los parámetros sociales, determina el lugar de la mujer dentro de la comunidad. Así, la memoria colectiva vigila, sanciona y reproduce un orden patriarcal que se presenta como natural e inamovible. De esta forma, en los recuerdos del porvenir, la maternidad aparece como una experiencia atravesada por la imposición y la pérdida. Las mujeres de Ipek son valoradas principalmente en función de su capacidad para encarnar el ideal de madre abnegada, silenciosa y moralmente intachable. Este ideal, sin embargo, resulta inalcanzable en un contexto de violencia militar y de opresión social, porque el control patriarcal se manifiesta tanto en el ámbito doméstico como en el espacio público. Las decisiones sobre el cuerpo femenino, bien sean relativas a la sexualidad, el matrimonio y o la reproducción, están reguladas por unas combinaciones de normas religiosas, militares y comunitarias. La maternidad se convierte así en un mandato que no admite desviaciones. En una palabra, una mujer que no es madre o que no ejerce la maternidad dentro o fuera de los márgenes aceptados es vista como una amenaza al orden social. Este peso simbólico termina por anular la agencia femenina, reduciendo a las mujeres a funciones predeterminadas. Bien, en los recuerdos del porvenir, Julia e Isabel encarnan dos modalidades de subjetividad femenina que intentan sustraerse al orden patriarcal de Ipek, aunque ambas lo hacen desde trayectorias marcadas por el exilio, la fractura y el fracaso. Herederas de una genealogía de mujeres denigradas, sus gestos de insubordinación no pueden desligarse de las violencias que estructuran sus experiencias. Julia es una mujer o una figura atravesada por el trauma. Su historia se inicia con el rapto y el desarraigo forzado, experiencias que la sitúan en una condición de vulnerabilidad permanente. Como las demás queridas, ella queda confinada a un espacio de aislamiento y silencio que reproduce la violencia original bajo otras formas. Aunque su huida final podría leerse como un triunfo, porque es la única que logra abandonar Ipek, se trata de una liberación profundamente ambigua, porque por un lado su salida solo es posible gracias a la mediación de Felipe Hurtado, una figura masculina y extranjera que funciona como puente hacia una realidad alternativa.
Pero la emancipación de Julia no se produce en soledad, sino mediante un nuevo vínculo con el poder masculino, lo que revela sus límites de autonomía. Por otro lado, su escape se inscribe en un tiempo suspendido de naturaleza casi fantástica, lo que sugiere que no existe una vía real de salida dentro del orden histórico y lo social que la oprime. La huida queda así envuelta en un halo de irrealidad que debilita su promesa emancipadora. Isabel, por otro lado, representa una forma distinta de exilio. A diferencia de Julia, ella no ha sido violentada físicamente ni expulsada de su entorno, pero desde el inicio del texto aparece como un sujeto desplazado. Su errancia proviene del conflicto irreconciliable con las normas patriarcales que regulan la vida femenina en Icpec. Incapaz de reconocerse en el modelo de mujer impuesto, Isabel se distancia tanto del universo doméstico como del colectivo femenino del pueblo, y su exilio es por tanto voluntario y mental, un autoexilio. La relación con sus padres ilustra una forma más sutil de traición. El control, la vigilancia y la negación sistemática de sus deseos contribuyen a una violencia simbólica que fractura su subjetividad. Isabel permanece físicamente en Icpec, pero su conciencia se desplaza hacia otro lugar, produciendo una escisión entre el cuerpo y la mente. Este desgajamiento, descrito en términos de duplicidad, se llega a decir en el texto que había dos Isabeles, genera un estado de angustia permanente en que la incapacita para habitar plenamente el espacio social que la contiene, ¿no? De hecho, Isabel Moncada es uno de los personajes más complejos de la novela y una figura clave para entender la problematización de la maternidad. Ella pertenece a una familia venida a menos y vive marcada por la memoria de su madre y la imposibilidad de cumplir con las expectativas que la comunidad deposita en ella. De hecho, su relación con la maternidad, como vemos, está definida más por la ausencia que por la experiencia concreta de ser madre. En este sentido, Isabel encarna una forma de resistencia silenciosa. Al no ajustarse plenamente al modelo de mujer y madre impuesto por Icpec, se convierte en un objeto de sospecha y de condena. El pueblo la observa, la juzga y finalmente la excluye. Esta vigilancia constante revela cómo la maternidad funciona con un criterio de normalización, porque como ya explicábamos anteriormente, no ser madre o no desear serlo en términos establecidos equivale a una transgresión. Isabel se configura así como una figura femenina singular dentro de la novela, porque es la única mujer que se atreve a manifestar abiertamente su inconformidad con la condición impuesta a las mujeres. Desde una posición de relativa autonomía, expresa a sus padres su negativa de contraer matrimonio conforme a las normas de la sociedad patriarcal y reafirma su independencia con el respaldo de su contraparte masculina, Nicolás. Sin embargo, cuando sus hermanos, Nicolás y Juan, abandonan Icpec para trabajar en las minas de Tetela, se hace evidente la profunda angustia que invade a Isabel, representada simbólicamente como una oscuridad que se cierne sobre ella. De manera paralela, la narración señala también que Nicolás se apenaba lejos de su hermana, subrayando el vínculo de dependencia mutua que los une. La separación de los hermanos se presenta así como la causa central de esta angustia, ya que ambos dejan de desempeñar los roles que les permitían existir plenamente. Mientras Nicolás estaba presente, Isabel gozaba de un estado de plenitud que le otorgaba libertad para imaginar, crear o expresarse. La ruptura con él marca un giro decisivo en su carácter, porque la joven pierde la firmeza de su voz inicial y su capacidad de enunciación se ve progresivamente mermada. En consecuencia, el personaje demuestra que no está exento de las limitaciones impuestas a las mujeres, ya que en ausencia del componente masculino que la sostenía, Isabel queda nuevamente sujeta a las restricciones propias de su condición femenina dentro del orden patriarcal. La culpa que rodea a Isabel es colectiva. Icpec proyecta en ella sus propios miedos, frustraciones y utiliza su figura para reafirmar las fronteras morales de la comunidad. Esta dinámica recuerda los procesos de estigmatización de las mujeres consideradas desviadas en sociedades marcadas por los conflictos armados, donde cualquier forma de autonomía femenina es percibida como subversiva. Bien, por otro lado, Garro muestra a través de estos dos personajes cómo el deseo femenino es castigado cuando no se subordina a la moral impuesta. Julia es considerada tanto por su relación con el general como por su incapacidad de encarnar el ideal de madre respetable, pero tras su desaparición, Isabel, que se ve atraída de forma casi involuntaria hacia la figura del general, se convierte en la nueva compañera de Rosas y se queda por tanto simbólicamente expulsada del espacio colectivo, pasando a ocupar el lugar de la traición.
La sospecha formulada por Nicolás se confirma retrospectivamente. Isabel encarna aquello que el pueblo temía y necesitaba señalar. Sobre ella recaen entonces el desprecio, la acusación y la injuria, articuladas desde una lógica comunitaria que la presenta como culpable de múltiples transgresiones, desde abandonar el núcleo familiar hasta renegar de su gente, pasando por precipitar la muerte de su propio hermano. La figura de traidora se consolida como una identidad irreversible, una marca que IPEC no está dispuesta a borrar. Además, la voz colectiva de IPEC cumple una función central en la regulación de la maternidad y de la feminidad. El pueblo observa, comenta, juzga, ya lo hemos dicho, construyendo un sistema de vigilancia que no necesita de instituciones formales para operar. El conflicto central se articula a partir de una cólera que surge de oposiciones profundamente arraigadas y que atraviesan cualquier intento de transformación social. La segregación racial, el clasismo, la violencia de género. Esta discordia se presenta inicialmente como una fuerza cósmica indispensable. Sin embargo, a medida que el trauma se va desarrollando, dicho conflicto se vacía de contenido, pues ni la revolución postergada ni la guerra cristera contribuyen a las causas últimas del malestar del pueblo. Así, IPEC, concebido como la voz colectiva del pueblo, conmemora los acontecimientos poseyendo una comprensión casi profética de lo que está por venir, ¿no? Al decir de Teli Calabrese, se configura como una entidad de carácter casi divino, capaz de anticipar el destino. En este sentido, funciona más como una musa o moira que como un simple registro del pasado. Cito: solo mi memoria sabe lo que encierra. No se trata, por tanto, de una instancia meramente reproductiva, sino de un narrador que se va transformando en dictador conforme avanza el relato. De esta forma, fuera de los límites de IPEC, el devenir histórico se articula de forma lineal. Dentro del pueblo, en cambio, el tiempo se pliega sobre sí mismo y avanza de manera circular hacia el pasado y hacia el futuro simultáneamente. Cada episodio contiene y reescribe los anteriores. La circularidad constituye la condición estructural de este microcosmos, una suerte de inmovilidad que solo se ve interrumpida por la irrupción de la violencia. No obstante, a pesar del panorama opresivo que presentan los recuerdos del porvenir, la novela también sugiere formas de resistencia, aunque sean fragmentarias y siempre trágicas, ¿no? La maternidad, incluso cuando es negada o frustrada, se convierte en un espacio desde el cual las mujeres cuestionan el orden impuesto. La negativa a encarnar el ideal de madre, el silencio, la locura o la huida funcionan como gestos que desestabilizan las expectativas sociales. Así, para ir concluyendo, los recuerdos del porvenir constituyen una representación crítica de la maternidad en un contexto de violencia militar y control patriarcal, ¿no? Aun cuando ella estaba fuera de la vida literaria, su primera novela, Los recuerdos del porvenir, se leía y se reeditaba constantemente. A través de estos personajes, Isabel Moncada y Julia Andrade, Elena Garro desmantela la figura de madre idealizada y expone las múltiples formas en que la maternidad puede convertirse en un espacio de opresión. De este modo, la voz colectiva de IPEC, lejos de ser un simple recurso narrativo, actúa como un dispositivo de vigilancia que reproduce y legitima la violencia de género. Por todo esto, se considera que la escritura mexicana fue la primera mujer, cito, en hablar de la revolución, no desde las anécdotas o las vivencias como Noel Campobello en Cartucho o en Las manos de mamá, sino desde la crítica de los resultados y de la situación verdaderamente heredada al país, la de la política a los campesinos, a la mujer y a la sociedad. Bien, y a continuación os dejo las referencias bibliográficas que he utilizado. Muchas gracias.